Hola, bienvenidos a Historias Boxísticas. En este video vamos a hablar de un boxeador estadounidense que compitió a finales del siglo XIX en varias categorías pugilísticas. Logró convertirse en campeón mundial de peso pluma y mantuvo el título por poco tiempo antes de perderlo. Sin embargo, lo que hizo famoso a este pugilista no fue su reinado por sí mismo, sino el hecho de que fue el primer boxeador de ascendencia latinoamericana que consiguió un título mundial en la historia. Para quienes no lo conocen, les presento a Solomon García Smith, mejor conocido como Solly Smith. Smith nació el 6 de marzo de 1871 en Los Ángeles, la ciudad más poblada del estado de California. Su padre era irlandés y su madre era mexicana. Antes de ser un pugilista, Solly entró en el mundo deportivo siendo un atleta, ya que se destacó especialmente en carreras a larga distancia. Su experiencia en las pistas de atletismo le otorgó a Smith una gran resistencia que le permitió mantener su ritmo de pelea durante contiendas pugilísticas de varios rounds, las cuales eran muy comunes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Su porcentaje de victorias por nocaut era mayor al 50%, pero no era lo suficientemente alto como para ser considerado un noqueador. Sin embargo, tenía mucha fuerza en la parte superior de su cuerpo, en especial en los hombros y en el cuello, y poseía un golpe de derecha que fue comparado varias veces con la patada de una mula. El debut profesional de Smith ocurrió el 1 de julio de 1888, a los 17 años. Ese día noqueó en 7 asaltos a Billy Smith. Realizó todas sus peleas en Estados Unidos, peleando principalmente en su ciudad natal. La única excepción se dio el 9 de noviembre de 1896, cuando noqueó en 8 asaltos a Willie Smith en el Reino Unido. En el principio de su carrera mantuvo una buena regularidad en su historial, ganando la mayoría de sus combates por nocaut y empatando los restantes. Consiguió su primer título el 27 de agosto de 1891, al noquear en 6 rounds a Billy Manning y quedarse con el cinturón vacante de peso gallo del sur de California. En su siguiente contienda, ocurrida el 3 de diciembre, noqueó en 15 asaltos a Danny Mahoney y ganó el título vacante de peso pluma de la costa. Se mantuvo invicto durante 5 años hasta que perdió por primera vez el 8 de mayo de 1893, siendo derrotado por Oscar Gardner, un famoso contendiente de peso pluma de la época. Volvieron a pelear el 10 de junio, pero Smith perdió otra vez. A pesar de ello, el 10 de julio Smith se convirtió en un contendiente al título mundial de peso pluma luego de noquear a Johnny Griffin en 4 asaltos, en un combate famoso por tener a Wyatt Earp, un famoso hombre de la ley del lejano oeste, como cronometrador del mismo. El 25 de septiembre, Smith desafió a George Dixon, el campeón mundial de la categoría. La contienda se desarrolló en Coney Island, Brooklyn, y Solly fue derrotado por nocaut en el 7º asalto. Después de esta contienda, fue arrestado por su triunfo frente a Johnny Griffin 2 meses atrás, pero fue eventualmente liberado. En los años siguientes a su derrota frente a Dixon, Smith continuó mejorando sus habilidades pugilísticas y comenzó a obtener buenos resultados frente a oponentes de alto nivel. Consiguió vengar sus derrotas frente a Oscar Gardner y también venció a Torpedo Billy Murphy, campeón en peso pluma. Además, logró empates frente a Young Griffo, campeón en peso pluma, frente a Frank Erne, campeón en pesos pluma y ligero, y frente a Kid Lavigne, campeón en peso ligero. Eventualmente, Smith tuvo su revancha frente a George Dixon, la cual llegó el 4 de octubre de 1897. La contienda se desarrolló en el pabellón de Woodward, San Francisco. Desde sus inicios como profesional, Solly se caracterizó por ser muy agresivo a la hora de boxear, pero en esta ocasión fue más cuidadoso y esquivó repetidamente los zurdazos a la mandíbula que lanzaba el campeón,
ganando asaltos con el paso del tiempo. Luego de 20 rounds, el combate llegó a su fin. Smith venció por puntos a Dixon, vengó la derrota que había sufrido frente a él 4 años atrás y se convirtió en campeón mundial de peso pluma. Su reinado duró un año y constó de 3 defensas, las cuales 2 fueron exitosas. Todas ocurrieron en 1898. El 7 de julio triunfó por descalificación en el séptimo asalto frente a Billy O'Donnell y el 1 de agosto empató luego de 25 rounds frente a Tommy White, a pesar de que en este último enfrentamiento Smith fue derribado. El 26 de septiembre tuvo lugar su tercera defensa, la cual fue frente a Dave Sullivan. En el segundo asalto, Smith sufrió la fractura de su brazo izquierdo en una zona cercana a la muñeca, por lo que no pudo utilizarlo más durante el resto de la contienda. A pesar de ello, fue el boxeador superior en la pelea, pero el árbitro detuvo la misma en el round 5 al considerar que Sully no podía seguir compitiendo. De esa manera, declaró a Sullivan como el vencedor por nocaut técnico y el nacido en Los Ángeles perdió su título. Después de su derrota, Smith no volvió a pelear por un título mundial, pero en su siguiente combate intentó ser campeón estadounidense de peso pluma. En la contienda, llevada a cabo el 7 de febrero de 1899, fue noqueado en el sexto asalto por Oscar Garner, un viejo conocido. Entrando en el siglo XX, la carrera de Smith cayó en picada, ganando solo un combate de sus últimos 17 compromisos. Perdió sus 3 contiendas finales y se presentó por última vez el 26 de agosto de 1904, a los 33 años. Fue noqueado en 3 asaltos por Billy Snailham, quien lo despachó con un derechazo al plexo solar. Luego de su retiro, Solly Smith tuvo una vida pacífica y pasó sus últimos años trabajando como instalador de teléfonos. Murió el 28 de agosto de 1933, a los 62 años. Solly Smith quedó en la historia como el primer campeón de ascendencia latinoamericana en la historia del boxeo. A pesar de que por su cuerpo corría sangre mexicana por parte de su madre, no se lo puede considerar como un campeón de ese país, ya que nunca lo representó profesionalmente. Sin embargo, también se puede afirmar que es el primer campeón mundial que desciende de mexicanos. A pesar de que Battling Shaw es oficialmente el pionero en cuanto a nacidos en ese país, Solly Smith logró algo similar 36 años antes. Su récord oficial es de 29 victorias, 18 por nocaut, 13 derrotas, 20 empates y 4 combates sin decisión. Uno de estos últimos fue puntuado por periódicos, los cuales le dieron el triunfo a Smith. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y compartilo en las redes sociales. ¡Hasta la próxima!